Muy buenas, tanto tiempo. Volví. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, una saga que para mí tiene mucho valor sentimental y que seguro que para muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de Harry Potter. Vamos a aclarar primero que no vamos a tocar tanto el tema de las películas, si bien muchos de los clips que van a ver acompañando van a ser de las mismas, sino que más que nada vamos a tocar algunas cuestiones fundamentales del universo literario que nos conquistó a todos gracias a la genia de J.K. Rowling. Así que, ¿qué es lo que tiene de especial este niño mago junto con toda su historia y universo? Yo soy Luca, esto es Cultura de Por Medio y hoy hablamos de... Arre que ya lo dije. ¡Harry Potter! Harry Potter es una saga de libros que duró 10 años, con la publicación del primer libro en el año 97, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y la publicación del último, el cual fue un evento masivo y mundial en el año 2007, con el libro Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Esto fue un hito totalmente irrepetible que ninguna de las industrias, tanto la editorial como la cinematográfica, han podido replicar a lo largo de los años por mucho que lo han intentado. Aparecieron sagas como Crepúsculo que trataron de disputarle los anaqueles de manera simultánea, sin llegarle siquiera a los talones, y posteriormente aparecieron sagas que trataron de ocupar ese lugar de literatura infantil o adolescente o iniciadora, tales como Divergente, Maze Runner o Los Juegos del Hambre, tan solo por citar algunos. Pero tampoco sucedió esa casi universalidad que Harry Potter te proponía, sino que fueron sagas que duraron aproximadamente un par de añitos, que cada una tiene su nicho de fans. Los Juegos del Hambre fue muy masiva, las otras tienen como su pequeño público, pero ninguna logró de manera determinante ser lo que Harry Potter fue para una generación completa y que todavía sigue presente. Hoy vamos a tratar de develar por qué sucede esto. Cabe aclarar que si bien esto es un pequeño análisis, las atribuciones que voy a hacer son totalmente subjetivas. Voy a dar una opinión de por qué se me ocurre que puede llegar a pasar esto. En el video de Whiplash, Nápoles estuvo contando cómo las técnicas más vagas para iniciar una película eran poner una página en negro con una serie de reglas que nos planteaban cómo era el universo que la película estaba planteando. En literatura sucede casi lo mismo, fundamentalmente porque las películas que citamos en ese video como malos ejemplos son adaptaciones de este tipo de libros. Los libros de Harry Potter, en cambio, hacen algo totalmente opuesto. Construyen un universo literario que convive con el mundo real que J.K. Rowling nos plantea, que para ella es la sociedad británica de los años 90. Por si no lo sabían, Harry Potter es una saga que se ambienta no en los años en que fueron publicados los libros, sino desde el año 92 hasta el año 98. Esto ya de por sí le proporciona a ella un marco desde donde construir su historia, pero también le otorga ciertas limitaciones que al finalmente acaban siendo virtudes. Considero que es mucho más valiosa Harry Potter por la riqueza en la integración de estos dos puntos que la autora nos plantea. A ver, podemos hacer un pequeño ejercicio lúdico y armamos nuestra propia historia de Divergente acá frente a cámara. Agarramos y decimos, a ver, ¿cómo quiero que sea el mundo? Cae una bomba atómica en Argentina, queda dividida en 3 islas y de repente yo te cuento que hay una especie de héroe o heroína que está en una de esas islas, no sé, la otra es la capital y en la otra están los científicos. Y entonces tiene que invadirla para retomar la libertad y los valores y etcétera. Es muy vago eso. Entiendo que lo hagas una vez y que pueda llegar a funcionar, pero en eso me parecen mucho más efectivas historias como Attack on Titan, que es un anime que contiene una narrativa totalmente diferente, antes que este tipo de sagas donde todo se ve muy artificioso. No solo la narrativa, sino la propuesta estética que se nos hace. Es totalmente inconsistente, al igual que las reglas totalmente arbitrarias que nos están ofreciendo. En Harry Potter iniciamos con unas reglas muy claras. El mundo está dominado por los muggles, que son las personas que no poseen magia, pero a la sombra de ellos existen los magos. Los magos son personas con sangre mágica, independientemente de su procedencia, raza, etc. La magia es genética, nos dice J.K. Rowling en su último libro. Y también nos propone este dilema. Los magos, al tener ese plus de la magia, tienen de por sí más potencialidad para gobernar que los muggles. Pero a raíz de una serie de eventos que llevaron a distintos tipos de conflictos y a distintas guerras, los magos decidieron fundar el Estatuto del Secreto y quedar totalmente ocultos del mundo de los muggles, tanto en la política como en la vida cotidiana. Nadie puede saber que existen los magos, porque eso llevaría al desbalance total.
Este planteo, aunque parezca muy sencillo, arrastra consigo una serie de limitaciones que J.K. Rowling evade de manera muy inteligente y aparte las utiliza para que sean el gancho fundamental que hizo que este universo nos atrapara a tantos niños cuando comenzamos su lectura. El primer libro de Harry Potter salió un año después de que yo haya nacido y no fue hasta 2005, a mis 9 años, que decidí comenzar a leerlos. Y me encontré con algo que nunca había visto antes y que nunca volví a ver después. Yo crecía con los libros de Harry Potter, pero literalmente crecía. No es que yo crecía y les tomé cariño y entonces ellos crecían conmigo. No, los personajes de los libros crecían año a año. Yo leía un libro por año tal vez, que era cuando los iba consiguiendo, y los personajes eran más grandes, tenían los mismos conflictos que yo tenía. Empezaban a surgir cosas en ellos, tenían conflictos hormonales, tenían inquietudes políticas. Yo tenía 13, Harry tenía 13, yo tenía 14 y Harry cumplía 14 y de repente se encontraba con que tenía que resolver un montón de cosas que no tenían nada que ver con su edad. Y quizás eso era lo que nos hacía un poco sentirnos identificados. Esa cosa de estar descolocados en el mundo. Esa beta adolescente que nos hacía buscar un lugar de identidad. Ay, me puse en modo autoayuda. Y Harry Potter nos daba eso y aparte nos daba la oportunidad de meternos en un universo que tenía un sinfín de posibilidades. Porque según J.K. Rowling, la magia solo tiene 7 limitaciones, de las cuales solo recuerdo 2. No se puede multiplicar la comida y no se puede revivir a los muertos. Pero por fuera de eso, el juego que brinda es infinito. Y más planteando que el sistema político mágico convive al mismo tiempo que el sistema político inglés, que ya de por sí es uno de los sistemas más cerrados y tradicionales que existen en el mundo, puesto que el Reino Unido es el imperialismo más viejo que existe. Esta experiencia literaria inmersiva se hace mucho más interesante cuando vemos que en cada libro que pasa se van agregando nuevos elementos que hacen que esto sea una especie de viaje hacia lo desconocido, con una base fundamental que ya es la conocida, que es: vamos a pasar un año completo en Hogwarts por cada libro que pase, excepto en el último, pero eso ya es un caso aparte. En el primer libro conocemos el mundo mágico en cuestión. En el segundo comenzamos a ver cómo viven estos magos, cómo es su política, cómo es su sistema educativo. En el tercero vemos que aparece un código penal, hay prisiones, hay leyes, hay reglas, hay penas, hay condenas. En el cuarto vemos un poco de su demografía, existen deportes profesionales que se juegan a lo largo de todo el mundo. Pues esto implica que hay magos de muchos países, hay una comunidad mágica internacional. Eso implica que tiene que haber sistemas políticos en otros países. Se nos plantea que hay ministerios de magia en otros países, lo cual también implica que esos magos también tienen que estar formados, por lo cual tiene que haber escuelas de magia en esos otros países. También aparecen. Hogwarts no es una pequeña isla como nos habían hecho creer. El mundo mágico es gigante y creo que de eso se valen las nuevas películas de Animales Fantásticos. Y por eso las escribe J.K. Rowling. Porque ella misma creó una dinámica y unas lógicas narrativas que le permiten seguir sacando elementos de la maleta. Si bien en el quinto libro podemos ver un poco más las contradicciones y la disputa entre el sistema educativo y el sistema político a través de la pelea discursiva que tienen, por un lado, Fudge con el Ministerio de Magia versus Dumbledore y Harry, ya no aparecen tantos elementos nuevos, sino que acá empieza más un proceso de integración que culmina con el séptimo libro. Es decir, todos los elementos presentados empiezan a funcionar como una bola de nieve, que es ese gran conflicto, que es el retorno del Señor Tenebroso. Podríamos separar entonces a Harry Potter en dos grandes partes: la etapa de exploración y la etapa de la integración. Y esto tiene muchísimo sentido porque encaja con la edad que Harry tiene a través de esos libros. Su integración comienza cuando él se enfrenta con la muerte. Y este enfrentamiento lo llevará finalmente a ese grandioso encuentro final que tiene con Voldemort, el cual se nos plantea de manera metafórica como la madurez. Este conflicto también es súper interesante porque nos plantea otra lógica de disputa. Continuando un poco con eso de que los magos no usan electricidad y tecnología porque no la necesitan, porque para ellos la magia es su tecnología, la magia es su vehículo. Entonces la magia va a ser también su método de disputa. No existe la lucha material propiamente dicha. Ellos no van a pelear con tanques de guerra para apropiarse de ciertos bienes materiales. Ellos pueden crearlos a través de la magia. Todo es una disputa entre el poder y las ideas. Tenemos que tener escuelas de magia que formen estudiantes en el uso responsable de la magia y en la empatía con el mundo muggle, que objetivamente tiene menos recursos. Vamos a hacer una explicación mágica de por qué los magos no precisan de la tecnología. Por ejemplo, ellos tienen un mate. No necesitan usar cortavidrios y cosas para trabajar el cristal para hacer un vaso. Ellos agarran la varita, le hacen ¡tuc! Esto se transforma en un vaso. Se finí, caput. Bye. Y creo que todas las sagas literarias infantiles que quisieron ocupar este lugar después de Harry Potter no le ganan un asalto a toda esta construcción maravillosa que Harry Potter nos ofrece, porque no solamente nos invita a leer, sino que nos invita a explorar un mundo y a quedarnos ahí y a profundizar e irnos hacia otras lecturas. Como verán, este análisis no va tan puntualmente a citas específicas de decir, no, porque Hermione en la página 162 del cuarto libro dijo bla 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 bla.
porque no tengo los libros acá a mano y va a ser un empiojamiento total, digamos, me voy a equivocar, se van a enojar y salimos perdiendo todos. Simplemente quería tirar algunas puntas generales de por qué esta saga me parece irrepetible y totalmente única. Solamente quiero remarcar una pequeña falla que a mí siempre me hizo un poco de ruido, inclusive desde la primera vez que leí el séptimo libro, ya por el año 2007, y es el mundo que nos deja el final de esta saga. Rowling vino construyendo a lo largo de 7 libros que el sistema mágico estaba trunco, porque estaba mitad atado a la salida de una guerra y mitad atado al sistema de ideas tradicional que tiene la sociedad británica. Había disputas entre casas de magos. Están los Malfoy y los Black, que eran todos de Slytherin, pero también están los Potter y los Weasley, que eran todos de Gryffindor. Unos son buenos, otros son malos, estos son nobles, estos son ambiciosos. Y si bien eso después se fue complejizando, al principio no estaba tan claro. También se muestra cómo la política dominante en el mundo de la magia siempre busca disputar el discurso y son amigos del dueño del profeta. Entonces el diario saca lo que ellos quieren que saque. Y Harry y Dumbledore aparecen como figuras de resistencia que buscan un nuevo sistema, que buscan una nueva salida, que buscan una nueva manera de entender el mundo mágico, donde no todo sea esconderse de los muggles, sino que sea convivir con ellos de manera orgánica. No por nada Hermione es la más inteligente y la más hábil de todas y es hija de muggles. Pero siento que esto es un poco desechado con el final del libro, donde después de la derrota de Voldemort y del final de la guerra tenemos un epílogo con un periodo de paz en el que todos los personajes que seguimos durante tantos años de repente tuvieron familias tradicionales, a sus hijos le pusieron los nombres de los muertos en la guerra, todos se casaron, son todos matrimonios heterosexuales. No, JK, no. ¡No! ¡No! Y bueno, y con este corte tan abrupto llegamos al final del video. Pero les quiero contar que no va a ser el único video de Harry Potter que va a haber en el canal, porque es una saga a la que le tenemos mucho cariño y tiene muchísimas cosas de donde agarrarse para analizar. Ni siquiera tocamos las películas, así que esperen muy pronto un video acerca de eso. Si les gustó el video, síganos en todas nuestras redes sociales que están en pantalla y en la descripción del video. Eso nos ayudaría muchísimo. También suscríbete a nuestro canal, déjanos un like así de grande. Si te gusta Harry Potter, compartí este video con todo el mundo. Y si te interesa el contenido que estamos haciendo, te cuento que tenemos un montón de videos a los que puedes acceder y que los vas a ver en pantalla o en la descripción del video. Eso fue todo. Yo soy Luca, esto fue Cultura de Por Medio y nos vemos la semana que viene. O capaz que nos veamos antes.